La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Qué bueno estar con ustedes nueva vez en este su programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes compartiendo por espacio de 1 hora. Estamos dispuestos a decir lo que otros no dicen por sus compromisos. Esté muy atento porque usted va a poder entender la diferencia entre nuestros postulados y los postulados de esos programas que a esta misma hora se están pasando por otras televisoras. Y estamos en esta ocasión pues presentando la temática sobre la delincuencia, cuál es el origen, cuál es el génesis de la delincuencia. En nuestra parte del comentario vamos a estar compartiendo esto, pero en la segunda parte pues tenemos una extensa entrevista con un candidato a la presidencia de Guatemala. Bueno, ex candidato, ya pasaron las elecciones por allá hace un par de años, pero este hombre es una eminencia, doctor en economía, y vamos a estar compartiendo con él una temática especial acerca de cómo puede Guatemala, cómo puede República Dominicana, cómo puede cualquier país de Latinoamérica alcanzar el desarrollo. Así que no se pierda esta interesante entrevista aquí, solamente en La Verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Continuamos después de este espacio comercial. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Pues venimos aquí en este momento para continuar con nuestro programa. Y en esta ocasión queremos hablarles sobre el origen de la delincuencia, de dónde viene la delincuencia en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. La palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, creó también a la mujer, les puso un trabajo. Hay una teología popular en nuestro país que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, como una penalidad. No es así. Dios, antes de que el hombre pecara, antes de que desobedeciera lo que Él le estableció, una simple regla, pues Él les puso a trabajar, les puso a ponerle nombres, por ejemplo, a los animales. Y para comer no era que tenía una mesa servida, Él tenía que ir a recolectar los frutos, y etcétera, etcétera. Tenía que hacer toda una vida muy semejante a la que nosotros tenemos, pero sin las complicaciones que vinieron después de la caída del hombre. Y en medio de un mundo caído, pues ahí tenemos las consecuencias, las enfermedades, las complicaciones para poder producir, las complicaciones para obtener
el sustento diario, la muerte, en definitiva, entró por ese pecado del hombre. Por eso el trabajo no es consecuencia del pecado, es parte de lo que la palabra de Dios establece, que es un honor, que es algo que es inherente al ser humano. Incluso Eclesiastés 3:22, quiero leerlo, dice: no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Y luego, muchos años después que escribiera Salomón esto, pues el apóstol Pablo nos dice que nosotros cuando trabajamos debemos hacerlo como si fuera para el Señor, como si fuera para Dios. Es decir, en la palabra de Dios está establecido que es un honor el trabajo. ¿Cuál es el Génesis entonces? ¿Cuál es el origen? Ya que mencionamos el libro de Génesis y mencionamos de dónde surgió el trabajo, pues vamos a decir de dónde surge la delincuencia. Pues la delincuencia surge de gente que no tiene ocupación, gente desempleada. Por eso hay gente que emigra, miles de dominicanos emigran cada año buscando nuevas oportunidades que no le ofrece su país, van a buscar esos nuevos horizontes para buscar una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque no tienen empleo. Y llegan, por ejemplo, a Puerto Rico, muchos llegan en yolas, ahora se han incrementado los viajes en yola, y cuando llegan allá, pues se encuentran que no pueden encontrar trabajo porque les exigen documentación. Por lo tanto, al estar indocumentados, al estar ilegales, no pueden conseguir trabajo y algunos de ellos se desesperan y encuentran entonces una ocupación en el crimen, en el delito, y se dedican a acciones ilícitas. Pero hay tres teorías que explican la criminalidad. La primera teoría apunta al libre albedrío, que usted y yo tenemos la facultad de decidir lo que vamos a hacer. ¿Qué nos impide hacer, según esta teoría, los crímenes? ¿Qué nos impide cometer delitos? Bueno, simplemente el que tememos al castigo, tememos el rechazo de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de estudios, de nuestros compañeros de trabajo. Tememos el rechazo de la sociedad y el castigo de la sociedad que viene a través de las leyes. En segundo lugar, hay otra teoría, que es la teoría científica, que dice que la criminalidad tiene un origen, tiene una causa, y lo único que tenemos que determinar cuál es esa causa y eliminar esa causa para que no haya más criminalidad. Pero la tercera teoría, que es la más popular, la más recurrente en este tiempo, es que hay conflictos sociales, que hay desigualdades sociales, que hay falta de oportunidad para el empleo, y eso hace que entonces haya gente que al no encontrar un espacio en la sociedad, al sentirse marginados, al sentir que no se les permite conseguir los bienes y servicios que puede conseguir a través de tener un salario, pues se dedica a la delincuencia. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos 2 años, año 2020, 2021? Que ha habido una franja de la población, especialmente la juventud, que se señala como la más tendente a incurrir en criminalidad cuando no encuentra espacio para desarrollarse, cuando no encuentra espacio para cumplir sus sueños de juventud, pues es fácilmente reclutada para la delincuencia. Entonces, entre 14 y 21 años es un espacio en el que debe haber entonces un especial estudio sobre qué estamos haciendo con esos jóvenes. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes
de secundaria tenían 2 años que estaban recibiendo clases de manera virtual, y esto pues los desvinculó de cualquier esfuerzo que pudieran estar haciendo, porque todo estaba cerrado, los comercios no estaban pues dedicados a las empresas a contratar nuevos empleados, y los que más sufrieron fueron ellos, porque no tienen experiencia y porque lamentablemente no se están capacitando para poder ser parte de una población económicamente activa, pero también población económicamente ocupada, que tenga un empleo. Entonces, esos jóvenes que no tuvieron esa oportunidad, que tuvieron otros jóvenes que años atrás, por lo menos una gran parte, eran absorbidos por las políticas dirigidas hacia ellos en cuanto a inserción, y yo digo políticas, y cuando hablo de políticas me refiero a las políticas gubernamentales que pudieran existir a favor de ellos, que evidentemente no han estado surtiendo el efecto en los últimos años para que ellos se sientan incluidos y para que puedan entonces ejercer toda una vida en la cual pues tengan no solamente derecho a los estudios, sino que tengan también derecho al trabajo, porque el trabajo es un derecho humano. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que estar viendo en todo esto? Bueno, que sencillamente nuestros jóvenes, al no tener oportunidades, especialmente los que viven en sectores marginados, al no tener oportunidad ni vislumbramiento de poder obtener un empleo, lamentablemente caen en la delincuencia, porque hay pandillas, y eso lo sabe el que ha estado trabajando con la juventud en sectores que tienen una gran población, sectores de hacinamiento, sectores marginados en los barrios. Esa juventud pues es reclutada hasta por unos pares de tenis, por ciertas bandas de delincuentes que los ven ociosos, le dicen, óyeme, tú quieres tener lo que yo tengo, y le muestran lo que tienen una bella mujer al lado, joven, tienen un carro de lujo, y pues sencillamente le venden ese espejismo. ¿Qué es lo que nosotros en este tiempo debemos estar procurando hacer? Pues tener políticas claves dirigidas hacia esa juventud. Yo veo hasta los deliveries que hacen una función y los veo trabajando de sol a sol, pero ¿quién se preocupa por las condiciones de vida de esos jóvenes que están ejerciendo, por ejemplo, ese oficio de delivery? ¿Qué hace el gobierno por esa juventud? Usted lo ve que son todos jóvenes y aprenden a montar un motor, aprenden a desplazarse por nuestras calles, violando las leyes, haciendo muchísimas cosas. ¿Pero por qué? Porque no hay ni siquiera una planificación, ni siquiera se les enseña a ellos cuáles son las leyes, no se les enseña el servicio al cliente. Entonces, esa es un ejemplo de cómo la juventud quiere conseguir el trabajo, pero no se le da oportunidades. Miren, ahí está el caso del correo en nuestro país. ¿Por qué no se integran, para poner un ejemplo, a estos jóvenes? ¿Por qué no se integran al correo para ver si se levanta, a ver si por fin esa institución realiza la función que debe realizar, como se realiza en Estados Unidos, como se realiza en cualquier otro país? Es una vergüenza que el Instituto Postal Dominicano continúe en un letargo porque no llega alguien ahí que tenga una idea, que tenga un plan, que tenga un propósito, y no solamente se dedique a engrosar botellas en ese lugar, porque uno se pone a pensar qué realizan los que realizan allí. Discúlpeme el director y los que trabajan ahí, pero honestamente usted tiene que recurrir a un courier, a uno de estos servicios de expreso privado, para poder obtener su mercancía, cualquier cosa que pida afuera, cuando podemos tener un servicio eficiente
del Correo Dominicano, que dicho sea de paso, lo utilicé una vez para devolver un artículo a los Estados Unidos y fue en primer lugar el más rápido y el más barato, 3 veces más barato. Entonces parece que como para enviar hacia afuera es más fácil que el recibir un buen servicio aquí internamente o recibiendo paquetes desde el exterior. Vamos a entender que nuestra juventud puede involucrarse en un proceso de renovación del Correo Dominicano y en muchas otras instituciones públicas y empresas privadas. Miren, las empresas privadas que se consideran como empresas grandes, aquí son 2-3% nada más. Las demás empresas se quedan en medianas empresas y se quedan en micro empresas y no llegan a ser grandes empresas. Hay que establecer alguna política para que esas empresas que están realizando una labor que por mucho tiempo están en el mercado puedan crecer. ¿Para qué? Para que den paso a nuevos empleados, a nuevas contrataciones. Tenemos que hacer que las microempresas empiecen también a crecer, porque así van a tener más oportunidades los jóvenes que necesitan un empleo. Vamos a entender que nuestro país tiene que pensar en la juventud para que la juventud que está desempleada no se dedique a la delincuencia, porque repito, hay una vinculación entre desempleo y delincuencia. Cuando sube la delincuencia, busque la razón en que hay desempleo. Y no me venga a hablar de que las zonas francas, que sí, las zonas francas están teniendo un auge muy grande, pero los que están trabajando ahí, ¿saben quiénes son en su mayoría? Las que están trabajando, mujeres están trabajando ahí muy bien, excelente que así sea. ¿Por qué? Porque ya a la juventud no le está atrayendo meterse en una zona franca. Entonces vamos a hacer un estudio de ver qué es lo que la juventud espera, en qué área la juventud desea trabajar, cuáles son los espacios que el mercado le puede ofrecer a nuestra juventud para que se desarrolle, aun cuando no sea un lugar en donde él vaya a desarrollar su carrera como profesional, pero que pueda a través de esos ingresos entonces estudiar la carrera que desee, especializarse y poder tener un espacio en donde viva de manera digna y que ya por lo menos esa desigualdad que nosotros vemos entre los jóvenes que son de una clase social ya baja, pues no se vea tan grande esa brecha con los que están en la clase social media. Y algo más que tenemos que tener en cuenta es que las desigualdades que hay en los salarios en nuestro país tienen que ser revisados y el Estado tiene que tener políticas para eso. Le voy a poner un simple ejemplo. Yo como director de un colegio veo cómo el Estado mismo, cómo el gobierno mismo promueve la desigualdad entre los maestros, porque los maestros del sector público ganan hasta 3 veces más que los maestros del sector privado, porque los colegios no quieren pagarles, no, porque no tienen la posibilidad de pagarles. Entonces, ¿quién debe promover la igualdad entre esa clase, por ejemplo, que la mayoría de los que pues están ejerciendo el magisterio, principalmente en los colegios, son jóvenes? ¿Cómo promover el que esos jóvenes continúen brindando sus servicios dentro de los colegios, dentro de las escuelas? Pues promoviendo una igualdad de salarios, que el gobierno se ocupe de los salarios de los maestros, no importa si trabajan en el área pública o en el sector privado. Dejémonos de esa politiquería barata. Lo que tenemos que procurar es que haya verdadera justicia social, en donde todo el mundo gane de manera tal que pueda vivir con una capacidad de pago, en donde pueda brindarle a su familia y brindarse a sí mismo una buena calidad de vida.
solamente estoy poniendo ejemplos. Hay muchas áreas, hay muchos casos que pudiéramos revisar para verdaderamente nosotros poder desarrollar nuestro país. Continuamos con el contenido de nuestro programa, La Verdad, Solo la Verdad. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Muy bien, pues vamos a tener en breve la entrevista realizada al doctor Luis Velázquez de Guatemala. En Guatemala pude estar en una ocasión impartiendo un taller sobre educación en el uso del agua, el uso debido del agua, porque trabajaba en una institución que se llama Healing Waters, aquí se llama Aguas de Unidad en la República Dominicana, y trabaja en los barrios marginados precisamente, llevándole servicios de agua potable a través de plantas de purificación. Un saludo a nuestros hermanos y amigos de Healing Waters, de Aguas de Unidad. Y entonces fui hasta Guatemala porque era entrenador a nivel continental, director de entrenamiento a nivel continental sobre este tema de educación sobre agua potable y saneamiento ambiental. Por eso estuve por allá en Guatemala, específicamente en Antigua Guatemala, un país hermoso, un país que tiene una gran población cristiana y por eso ha tenido varios presidentes que son cristianos. Y obviamente de eso no se habla aquí, se habla de otros países donde hay convulsiones y todo lo demás, pero en Guatemala pues se está viviendo un tiempo en el que se está apostando al desarrollo, a pesar de que tiene una población indígena que vive en marginalidad y están tratando de insertar más a esa población, por esa población con una nueva mentalidad, la mentalidad que trae desarrollo, que trae progreso, que es la mentalidad cristiana basada en los valores y principios en los cuales se involucra el trabajo tesonero, el trabajo para poder dignificar nuestra vida y la de la familia. Entonces, el doctor Luis Velázquez tiene estos principios muy claros, muy bien definidos. Él los resume en estas tres palabras: Dios, familia y patria. Dios, familia y patria. Qué bonito, qué bonito. Se parece mucho a nuestro lema, pero ese es su lema personal. Vamos a ver esta entrevista con el doctor Luis Velázquez. No se pierda ninguna de sus partes porque es muy, muy importante. Muchas gracias y nos veremos el próximo sábado en su programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Muy bien, amados televidentes, tenemos aquí una entrevista estelar. Tenemos con nosotros a una persona muy importante desde Guatemala, que precisamente hace 9 años estuve por allá en Antigua Guatemala, impartiendo un taller sobre
educación sobre uso del agua e higiene, que yo creo que esas mismas medidas que estábamos enseñando, pues son aplicables en este tiempo de COVID-19. Pues bienvenido, licenciado doctor Luis Velázquez, quien ha tenido a bien pues recibirnos en su hogar y pues darnos esta entrevista. ¿Puede saludarnos, por favor? Pastor, buenas noches. Un saludo para usted, para su familia, para su audiencia nacional e internacional, para el hermano pueblo de Dominicana, a quien le tenemos mucho aprecio y cariño, y que es parte del sistema de integración centroamericana SICA, y que gracias a Dios ya hemos cumplido 200 años de independencia y aspiramos a una integración regional de Centroamérica y Caribe. ¿Esa independencia fue de Guatemala o fue conjunta con algunos países allá de Centroamérica? De todos los países centroamericanos, Pastor, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, los 4 estados de México también, que antes eran parte de la República Federal de Centroamérica. Y hoy el mundo ha cambiado tanto, hay tantos problemas que debemos de ver qué es lo que más nos une y dejar atrás lo que nos divide. Particularmente me ha tocado recorrer el continente americano y 3 continentes más en el mundo, y yo el futuro nuestro, me refiero a Latinoamérica, lo veo en la patria grande, en América Latina Unida, y es ahí donde Estados Unidos me parece que le ha faltado ver un poco más a lo que le denominamos la geopolítica, la geoeconomía. En mi opinión, el futuro de Estados Unidos está en América Latina, porque ya seríamos más de 1,000 millones de personas, pero en concreto, Pastor Samuel Reyes, de los distintos países de Centroamérica. Excelente. Usted fue candidato a presidente en el año 2019 y he podido ver unas 7 propuestas que usted tenía en el caso de haber sido electo. ¿Cómo usted ve la situación actual de Guatemala con respecto a esta crisis que hay, la crisis provocada por el COVID-19, y la visión que usted tenía como candidato para poder enrumbar a Guatemala como nación por senderos un poco más de desarrollo? Bueno, Pastor, yo decidí y tuve el apoyo de mi familia y de varios amigos participar como candidato a presidente de la República de Guatemala, pero más que un puesto que pudiéramos aspirar es dar nuestra contribución ciudadana. Y en ese sentido, por la experiencia que Dios nos ha permitido ir acumulando desde donde nacimos. Yo nací en Huehuatlán, en el altiplano guatemalteco. Soy de una 5ª generación de emprendedores. Somos gente de trabajo, de 7 días a la semana, a veces de 24 horas al día, y que nos tocó que vivir el conflicto armado interno, donde hubo más de 250,000 de muertos, y como decimos que fue una lucha entre las grandes potencias de ese momento. Ellos pusieron las armas y tristemente nosotros pusimos los muertos. Sin embargo, después de ese conflicto armado, recibimos un revés porque Estados Unidos nos impuso un embargo militar que tenemos al día de hoy. Fue en época del presidente Jimmy Carter, un demócrata, donde nosotros como república ganamos la guerra a los guerrilleros, nuestro ejército triunfó y sin embargo fue castigado por eso, lo cual no se vale. Pero regresando a su pregunta puntual, Pastor, seguimos creyendo que nuestra propuesta como candidato a la presidencia sigue siendo válida y seguirá siendo válida, porque cuando uno propone algo, tiene que ser con una visión de futuro en el corto, mediano y el largo plazo. Y también
por nuestra experiencia, que en lo familiar tenemos un programa de televisión, inversión y desarrollo con Luis Velázquez, ya cerca de 697 programas al aire, más de 13 años, que nos ha permitido entrevistar a distintos presidentes del mundo, entre ellos dos expresidentes de República Dominicana, como lo son los entonces presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, por supuesto también a nuestro buen amigo el presidente Álvaro Uribe, al presidente Alejandro Toledo de Perú, etcétera. Entonces, nos parece que la historia de Guatemala es muy similar a la mayoría de países de América Latina y por supuesto incluido República Dominicana, donde hay avances importantes, pero también tenemos comunidades en el interior del país que tienen cerca de 200 años de atraso, Pastor Samuel. ¿Por qué? Porque no tienen energía, no tienen agua potable, no tienen una esperanza de vida. Y nuestra propuesta, independientemente de los temas técnicos, se basa en principios fundamentales. Dios, familia y patria. Óigase bien. Dios, porque tenemos que tener la creencia de nuestro Ser Supremo, quien nos ha creado a su imagen y semejanza. Familia, porque es la base de la sociedad. Y porque hoy muchos problemas que tenemos en todos los países se debe al ataque sistemático que ha habido a la familia y la república, que es tan importante para lo que es la independencia de los poderes. Y también, muy importante, la propiedad privada, la vida, la libertad y el Estado de Derecho, que son piedras angulares de todo país que quiera avanzar hacia el éxito. Excelente. Yo veo que entonces usted tiene una perspectiva, digamos, bíblica de gobierno. Estos puntos que usted ha trazado, aquí hay mucha gente que no los entiende, que no los conoce, que debería ser el enfoque, ¿verdad?, hacia un gobierno cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno que está siendo regido actualmente por un presidente en Guatemala y cómo usted pudiera decir que sería diferente como presidente de Guatemala? Porque entiendo que usted va a proseguir con sus aspiraciones. Pastor, hemos sido fieles, creyentes, obedientes a que Dios nos diga dónde podemos servir mejor a nuestro país, a nuestra región de América Latina y el Caribe. Y en ese caso, puedo decir con modestia que tenemos una carrera a nivel empresarial de generaciones y gracias a Dios ya hemos involucrado a nuestros hijos en la sexta generación y primeramente Dios a nuestros nietos pequeños. Así que una forma de servir a nuestro país es a través de las inversiones, los empleos y las oportunidades, porque la gente que tiene un empleo es gente libre, es gente que tiene oportunidad de decidir, no como las dictaduras que tenemos hoy de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que no se diferencian en nada con lo que sucede en Afganistán. Entonces, servimos desde esa parte a nuestra sociedad. El segundo es a través de nuestra responsabilidad social empresarial. Tenemos nuestra propia asociación a nivel familiar, nuestro programa de televisión que ya decíamos. Para las personas que quieran ingresar, nuestro programa es Inversión y Desarrollo.net. Ahí están todos los programas en YouTube también. Y desde el ámbito de la administración pública he tenido la oportunidad de servir como asesor de presidentes, también como ministro de Economía, que fui como ministro de Economía cuando fue el Foro de las Américas en Dominicana. Lo tengo presente en el año 2011, ¿sí? Y también fui secretario de la presidencia y fui presidente del Banco Comercial del Estado. Así que he dado un servicio a mi país con una forma totalmente transparente. En este momento no tengo ningún problema ni civil ni penal y estoy con la frente en alto y así lo seguiré haciendo si Dios así nos manda. Y en el tema político,
Por primera vez participé a la presidencia de la República y estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él decidirá realmente a dónde vamos a ir. Más que un puesto, el aspirar a la presidencia de la República es servir al país. Entonces, todavía faltan 2 años y medio para que sean esas elecciones y en este momento estoy enfocado 100% a mi familia, a mis actividades empresariales y también en servir a mi comunidad a nivel nacional a través de las asociaciones que ya indiqué, de mi programa de televisión y de otras entidades. Pero tal vez las propuestas, Pastor Samuel, que hemos hecho, más que personalizarlas para un servidor de usted, es lo que consideramos que debe de tener nuestro país. Si habláramos, por ejemplo, del tema de rendición de cuentas, de transparencia, los recursos del Estado son recursos sagrados porque son de toda la población que hace su esfuerzo pagando los impuestos y por lo tanto deben de utilizarse de una forma efectiva, es decir, de forma correcta, de una forma eficiente, es decir, hacerlo bien. Sin embargo, la situación de nuestros países no está a la altura de las circunstancias. Hoy vemos que tenemos una crisis muy grande con el coronavirus, pero esto se ha traducido en una crisis económica, en una crisis social, se está traduciendo ya en una crisis de gobernabilidad y se está traduciendo lamentablemente en una crisis de desvalorización, porque la familia, que es la base fundamental de una sociedad, está siendo atacada, está siendo desvalorizada. Los valores como son la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad, la transparencia y todo eso pareciera que se ha erosionado y hay momentos que decimos, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Porque la pobreza está en cada lugar de las comunidades, pero la corrupción le sigue a la par y se ha metido hasta debajo de las piedras, como decimos nosotros. Entonces, los liderazgos que están en este momento, yo diría la mayoría de países del mundo, Pastor, no están a la altura y no están aprovechando las crisis desde un punto de vista de nación. El mejor momento para avanzar y desarrollar un país es cuando hay crisis y es ahí cuando el liderazgo tiene que ser empático, es decir, ponerse en el lugar de los demás. Tiene que haber una inteligencia emocional, es decir, comprender las circunstancias de cada persona. Tiene que ser un liderazgo genuino, un liderazgo con voluntad política de servir y no de servirse, y un liderazgo que realmente sienta con vehemencia en el corazón de lo que se va a ejecutar. Excelente. He visto en su discurso aquí en la entrevista que usted menciona a Dios, a la familia y a la patria, en ese orden, en ese orden. Entonces usted es un creyente porque lo que usted está diciendo pues proviene de una convicción. ¿Es usted creyente? ¿Usted es cristiano? Hábleme de eso porque no es común en el ámbito político el que hayan creyentes cristianos, ¿no? Comprometidos, ¿no? Porque algunos dicen que lo son, pero en realidad en sus hechos no lo demuestran. Pastor, a nosotros nos inculcaron nuestros padres, mi abuela materna, que todo lo que hiciéramos fuera de bien y que todo lo que hiciéramos tenía que tener un propósito y sin embargo que teníamos que tener la convicción de que Dios había hecho el milagro de que nosotros tuviéramos vida y el milagro de todo lo que tenemos alrededor. Eso obviamente nos caló en el corazón, en la mente, en el alma y son valores fundamentales que nos han llevado a lo largo de la vida. Con mi esposa Jackie también, que es creyente, nosotros somos cristianos, vamos
con una visión de futuro siempre. Por supuesto, somos humanos, pero nos hincamos y le pedimos a Dios todos los días para que lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios nos diga si es el camino correcto. Y no importa si hay éxitos o si hay fracasos o si hay retrocesos, porque esa es la vida, pero hemos aprendido a que todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de una religión per se, pastor, porque también respetamos la Constitución Política de la República de Guatemala, respeta la libertad de culto, es un estado laico. Sin embargo, el liderazgo de cada uno de nosotros tiene que manifestarse, por supuesto, con el temor a Dios. Y eso lo hemos trasladado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mi hijo mayor está ya con 6 años y es un niño que se hinca, un niño que siempre pide a Dios, y él seguramente también será formado y está siendo formado igual que mis hijos, igual que nosotros. Y en ese sentido, los valores empresariales en una de nuestras empresas, el primer valor que nosotros tenemos es creencia en Dios. Por supuesto que tenemos responsabilidad, calidad, honestidad, cumplimiento, orientación a nuestros clientes. Y estamos convencidos de que hoy la iglesia, independientemente de la denominación que sea, también tiene que involucrarse. Nosotros vemos que los liderazgos en el área política, en el área empresarial, en los medios de comunicación, en la iglesia, en el caso de Guatemala, los pueblos indígenas, por ser un país que llegamos a un 40% de la población indígena, en la parte laboral y en la academia, en las universidades, está fallando ese liderazgo porque no hay un involucramiento. Entonces, desde el punto de vista de las creencias personales, eso tiene que ser lo que nos guíe a nosotros como líderes. Y hay un principio, hay una regla de oro que esa no falla, pastor. Estando claros que no somos perfectos, porque los humanos tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero hay que liderar con el ejemplo. Y como nos dijo varias veces el presidente Uribe, con quien he tenido la oportunidad de estar 3 veces y lo he entrevistado, él dice: yo soy congruente con mis pensamientos, soy consistente con mi actuar, y eso me da credibilidad. Entonces, para responder concretamente a su pregunta, yo diría que todas las personas que se animen a estar en una posición de liderazgo en la administración pública y en los otros sectores, pero como estamos hablando en este tema de la parte política, un diputado, un senador, un congresista, un alcalde, un gobernador, un ministro, un presidente, un vicepresidente, tienen la responsabilidad de liderar de forma positiva. ¿Y qué mejor si el primer valor es el temor a Dios? Y ratifico, porque no es que un liderazgo quiera transformar a una nación y convertir a todos de la noche a la mañana y de obligarlos a ir a la iglesia, porque para eso Dios nos dio el libre albedrío. Sin embargo, el liderazgo convence, pero un buen liderazgo con el ejemplo definitivamente convence mucho más. De acuerdo. Bueno, quizás una última pregunta. ¿Qué puede llevarnos como países latinoamericanos al desarrollo? Porque se habla de la educación, se habla de un control estricto de la corrupción como factores claves para el desarrollo, pero entiendo también que debe haber un personal, un activo político que esté dispuesto a no hacer solamente un programa de gobierno, sino a establecer un proyecto de nación que pueda llevarnos a recorrer esas diferentes etapas de el desarrollo, si se quiere así verse. ¿Cuál es su visión, usted que es economista, de cómo pudiéramos nosotros llegar como naciones al desarrollo? Usted ha hablado de que en Guatemala hay un 40% de indígenas que viven en las montañas,
que tal vez no tienen las facilidades o las comodidades que tienen los que viven en la ciudad. Entonces, esas desigualdades, ¿cómo podemos nosotros solventarlas? ¿Cómo nosotros podemos superarlas de una vez y para siempre? Porque tenemos toda la riqueza que quisieran tener los países de Europa y en otras latitudes. ¿Por qué nosotros no alcanzamos el desarrollo? Pastor, yo he leído muchísimo, estudio todos los días. En la Universidad de la Vida nos graduamos todos los días y gracias a Dios nos da discernimiento para seguir aprendiendo. Estuve ya en Israel 2 veces y yo me preguntaba cómo el primer ministro David Ben-Gurión, fundador y padre de Israel, hizo todo esto y tuvo el liderazgo y la capacidad de soñar e integrar a toda una nación. Y hoy vemos los adelantos que ha tenido Israel. Entonces, también recuerdo claramente las palabras del presidente Ronald Reagan, cuando él se reunió con el Papa Juan Pablo II, cuando se reunía con Gorbachev, y recuerdo a muchos presidentes y digo, ¿en qué se basa todo eso para desarrollar nuestros países y para llevarlos al desarrollo? Y yo he llegado a una conclusión, adicionalmente a lo que ya dijimos, Dios, familia, patria y los elementos. En este tema, el primero es voluntad política, Pastor Samuel Reyes. Voluntad, la actitud, querer hacerlo, estar dispuesto a servir y no a servirse, a ser un verdadero político, porque ese tiene que ser el meollo del asunto, la parte fundamental de la política, utilizarla para transformar un país positivamente y no servirse de la política, no ser un mercenario más, porque ahora hay muchos, la mayoría, que se llaman políticos, en mi opinión no son políticos, son mercenarios de la política, son mercenaristas, son politiqueros que se aprovechan de las necesidades de la gente, de mucha gente que tal vez tiene una escasa preparación educativa y los engañan sistemáticamente. Entonces, el primero es voluntad. El segundo es que nosotros lo teníamos dentro de nuestro plan de gobierno, es buscar los grandes acuerdos de nación para el desarrollo. Una autoridad que gane legítimamente una elección, por supuesto que está con la decisión soberana del pueblo y debe actuar con carácter y con liderazgo, cumpliendo la constitución política de la República. Y tiene que tener la capacidad de integrar los grandes acuerdos de nación para el desarrollo, fundamental para el corto, mediano y largo plazo, con una visión por lo menos de 25 años que trascienda al gobierno para el cual fue electo, y qué mejor si eso se traduce en 6 o en 7 gobiernos que le den continuidad, porque más que el capricho, más que la visión o más que lo que quiera una persona hacer, es lo que nuestra sociedad realmente necesita. El otro aspecto fundamental es una certeza jurídica, el imperio de la ley. Nadie es superior a la ley, ¿sí? Porque eso nos da un marco. No importa si yo soy un productor que estoy en una comunidad muy lejana o soy el empresario que tiene un mayor patrimonio a nivel nacional, o soy una ama de casa, o soy un profesor universitario, o soy un pastor, pero las reglas tienen que ser parejo para todos. Otro elemento fundamental es la infraestructura. Tenemos que tener una infraestructura de calidad. Hace 2 años fue la última vez que estuve en Dominicana, un poquito más, sí, ya por noviembre estaré cumpliendo 2 años que estuve en Dominicana y fui 24 horas a Haití también, vía dominicana, y me dio gusto ver lo que estaba avanzando en infraestructura dominicana, pero tal vez no es todo lo necesario, pero necesitamos puertos, aeropuertos, autopistas, necesitamos energía,
necesitamos todo lo necesario porque eso incrementa la competitividad y le permite a las micros, pequeñas y medianas empresas poderse desarrollar. Otro aspecto fundamental es definitivamente la educación. Esto es fundamental. Y hoy, pastor, estamos hablando desde la ciudad de Guatemala y usted en Dominicana y la maravilla de la tecnología, la información y las comunicaciones. Pero hoy existen estos aparatos para llevar la educación hacia los lugares más recónditos de nuestras naciones. Tenemos que educar, y no solo me refiero a la educación formal, sino me refiero a la educación para el trabajo, me refiero a la educación para emprender también. Otro factor fundamental es Dominicana, Guatemala y toda América Latina, por naturaleza somos emprendedores. Tenemos que apoyar el emprendimiento, y emprendimiento no necesariamente se va a traducir en una empresa, porque puede haber alguien que es muy emprendedor en la ciencia, en la tecnología, en la investigación. Otro que es muy emprendedor en el área de la cultura, en el área de la gastronomía. Perfecto. Hay emprendedores en la energía, en la agricultura, en la industria, en los servicios, en los call centers, en el turismo, en todas las áreas. Hay que apoyar ese emprendimiento. El otro aspecto muy importante es que hoy, ante la geopolítica, la geoeconomía del mundo que está cambiando, vemos que China va con pasos agigantados y según las mediciones, en los próximos 10 años, China podría convertirse en la potencia económica número 1 del mundo. Entonces, si nosotros hacemos valer un trabajo en equipo en América Latina, ya somos más de 600 millones de habitantes entre América Latina y el Caribe, como bloque, ahí tenemos que decirle a nuestro hermano mayor de Estados Unidos, mira hermano, ya es tiempo que voltees a ver acá con nosotros, no somos tu patio trasero, queremos trabajar en equipo y tenemos que integrar este continente que somos más de 1.000 millones de personas en ese gran acuerdo de libre comercio de las Américas, donde se venga el concepto del nearshoring, que significa repatriar capitales, significa traer inversiones que se han hecho en Asia y que se monten más empresas en Guatemala, en Dominicana, en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en todos los lugares, que nos complementemos. Entonces, esa visión tiene que estar en una política exterior hacia el desarrollo. Y pudiera dar muchos elementos fundamentales, pero también por mi experiencia de ser banquero desde los 17 años, cofundador de un banco, también estuve en Junta Monetaria y fui presidente de un banco, hacer accesible el financiamiento para las micros, pequeñas y medianas empresas a través de toda esta tecnología. Hoy hay gente muy emprendedora que está pagando a veces un 10% de interés al día. Me refiero a la gente que está en los mercados. Y eso no puede ser. Necesitamos tasas competitivas. Y finalmente, yo diría, pastor, que también todos los liderazgos a nivel de las distintas naciones nos debemos de poner de acuerdo y decir, basta. En nuestro caso, que ya cumplimos 200 años de independencia en la región centroamericana, tenemos que visualizar dónde nos vemos en los próximos 5, 10 y 25 años. Y me da gusto decirlo que Dominicana es parte de este sistema SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y además somos socios en el marco del Tratado de Libre Comercio de RCAFTA que tenemos con Estados Unidos, donde tenemos que aprender a trabajar más en equipo. Pero también debemos de ser muy enfáticos, no a las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, no a la desvalorización de la sociedad, no a la destrucción de la familia, no a todos esos problemas que nos están trayendo dizque países desarrollados, donde lo que nos están haciendo es prácticamente destruir nuestra sociedad. Hoy tenemos que hacer un llamado a todo ese liderazgo, a las bases, a los temas muy sencillos. Dios, familia, patria, la vida, la libertad,
la propiedad privada y el Estado de Derecho. Esa es la visión que tenemos, pastor. Excelente. Bueno, doctor, usted ha sido bastante abierto para responder a nuestras preguntas y agradezco este tiempo que usted nos ha regalado para nosotros poder compartir toda esa sabiduría, toda esa experiencia que usted tiene en el área económica y también, como no, en otras áreas en las cuales usted ha incursionado, como es la política. Muchísimas gracias. Yo creo que nuestros televidentes sabrán apreciar esta entrevista y el contenido de ella, y creo que no se nos va a olvidar. Muchísimas gracias y espero que en otra ocasión usted nos pueda también acompañar en nuestro programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Pastor Samuel Reyes, yo quedo muy agradecido con usted, con el canal de televisión, con el hermano pueblo de República Dominicana. Las veces que sea necesario, con humildad estaremos para compartir esa experiencia que Dios nos ha permitido transitar a lo largo de nuestra vida. Y por supuesto, en una próxima oportunidad también gustosos de estar nuevamente en Dominicana a compartir en las conferencias con los jóvenes y contarles nuestros aciertos y nuestros aciertos también, aciertos y desaciertos, porque esa es parte de la experiencia. Así que hasta una próxima oportunidad, muchas bendiciones para usted y para su familia y para todo el pueblo dominicano. Dios le bendiga, muchas gracias. Bendiciones para usted y su familia, pastor. Muchas gracias. Igualmente. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.